conexión trifásica triángulo. Acá tenemos entre cada fase 13.200 volts. Acá tendríamos en marrón, hay un transformador. A ver si lo puedo aumentar un poquito. 125, 150. Ahí. Acá en marrón tendríamos el trafo, el transformador. A ver si lo ven. Ahí. Ahí estoy viéndolo en el celular ahora. Tendríamos el trafo y tendríamos entrada trifásica en alta tensión, salida trifásica con neutro en baja tensión. Las tres fases en neutro. Y si ustedes se fijan, tenemos una jabalina acá, que es la tierra del neutro. Es el sistema TT, tierra de servicio. Entonces, a través de los postes, tendríamos las tres fases en neutro y tomamos en esta casa habitación un sistema de provisión de energía eléctrica monofásico, fase y neutro. Y la tierra es conductor de protección puesta a tierra, que es en todos los tomas corrientes que están habilitados para la energización de componentes o elementos de la casa habitación, va puesto a tierra. Y recorre el verde amarillo toda la propiedad. Y después buscar un lugar físico para colocar la puesta a tierra de acuerdo a normas. Hay una resolución, la 900/15, que es, se la pasé también, está en la Superintendencia de Riego de Trabajo, de cómo instalar la puesta a tierra, cómo medirla y cómo controlarla y cómo hacer certificados de puesta a tierra que están en el orden de los 5.000 pesos hoy en día. En un comercio, en una industria se puede cobrar. El día de mañana lo pueden hacer tranquilamente. Después tendríamos la posibilidad de conseguir algunos trabajos medio, una vez terminado el cuarto año de ingeniería, te dan el título de técnico universitario y ahí ya se pueden inscribir. En la disposición de los componentes y elementos, en este caso el interruptor diferencial y un toma corriente, tendríamos el neutro, la fase y la puesta a tierra. Y el disyuntor diferencial, por el disyuntor diferencial no pasa la puesta a tierra, no pasa el cable puesta a tierra, aparte no tengo lugar. Tengo el neutro y la fase, y me identifica, como ven acá, me identifica la ubicación del neutro y la de la fase. En el disyuntor diferencial, 30 miliamperes. 25 amperes de corriente nominal. Y tengo que tener este toma corriente, una cajita de 10x5, conectada al cable de puesta a tierra, donde después todos estos cables van a un morseto principal de la casa habitación y de ahí baja a una jabalina con cable de 1 por 10 milímetros cuadrados de sección verde amarillo. Eso es lo básico y fundamental que pide la norma. ¿Puede poner 16? Sí. No puede poner menos de 10. Siempre la norma le dice el valor mínimo que tiene que instalar. Puede instalar de mayor sección, ningún problema. Profe, una consulta. Usted había hablado cuando había estado charlando sobre el tema de la puesta a tierra, que en los tableros donde están las térmicas y los disyuntores y demás, del interruptor diferencial, había un lugar, había como una conexión donde confluían todas las puestas a tierra o todos los cables, digamos, amarillo y verde de la casa en un lugar y de ahí bajaban la puesta a tierra. ¿Eso es por norma? Porque yo he visto un montón de instalaciones y nunca vi el lugar ese en el tablero. No sé si... En los tableros nuevos ya le viene la barrita de cobre con tornillo para conductor de 10 y otros tornillos para alojar los terminales de ojo cerrado de 2,5 o de 4 milímetros. Los tableros viejos no. No se olvide que esta norma nueva tiene muchas modificaciones. Todavía no se ha implementado un seguimiento por parte del control policial, diríamos, de la ERCEP. El cálculo que va a ser el año que viene, el otro, pero lo que sí le puedo decir es, no hay control policial por parte de la ERCEP, pero el día de mañana, si hay algún inconveniente, una controversia o un conflicto en una instalación eléctrica, si hay una persona fallecida, con más razón, va a haber un juicio. Dos personas que cada uno tiene razón y va a entrar la tercera persona que es el juez.
Y el juez, como no sabe nada de electricidad, va a llamar a un perito oficial para que le mire la instalación eléctrica de acuerdo a normas. Y el ingeniero perito, electricista o electrónico, electromecánico o ingeniero en seguridad industrial, lo que va a hacer la pericia en función a lo que dice la reglamentación, a la vigencia del accidente. Después del accidente no puede, si entró en vigencia después del accidente, pero antes del accidente, todo lo que cumple con las normas. Y evidentemente que hay mucho trabajo. Yo tengo un problema, no sé si alguno ha escuchado comentarios de algunos ingenieros amigos o de algunos que trabajan en electricista categoría 3. No, Maxime, hacelo así nomás. Dice, fírmame, quiero tener la luz, fírmame el certificado, después hacemos la instalación eléctrica. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer por el tema de que está la firma suya y después si hay algún inconveniente, se quema la instalación, se quema la propiedad, se quema el negocio, o hay algún accidente eléctrico de algunas personas, va el perito, y el perito, usted sabe muy bien que no va a ir ni para un lado ni para otro. En mi caso mío, yo he hecho pericia. Espera que voy a hacer calle este perro. Joaquín, vamos, Martín. Martín. Disculpe, lo que pasa es que tengo un perro salchicha que odia a los gatos y andan dando vueltas un par de gatos ahí. Entonces, sí, la prioridad uno siempre, acuérdese, va a ganar menos plata, sí, seguro. No va a tener un Mercedes-Benz, seguro. Pero si trabaja con la norma, va a andar descansado, tranquilo, va a utilizar la mente para su señor y su familia, su hijo, tranquilo, y no va a estar nervioso. No trabaja bajo norma. Hace las cosas así, tipo puenteado a la norma y demás, y sí, puede llegar a tener un Mercedes-Benz. Pero el día de mañana, usted sabe que cuando le cae la guillotina, y después ya va a tener problemas porque no es conveniente. Yo tengo compañeros que no se han recibido ingenieros y tienen 4x4, digamos. Y trabajan máxima de dejarlo así, después lo arreglamos. Y no lo se arregla nada. Como no hay control policial, ya sea de la municipalidad o del Ministerio de Trabajo en el establecimiento, o de la superintendencia, de la RT también. En este país a veces por ahí dejan pasar cosas, siempre hacen la vista gorda. Y el ERC no tiene personal, entonces se deja pasar. Sí, yo tengo, al otro día, a las semanas me llama el cliente y dice, Maximiliano, siga con la norma, nomás yo ya tengo luz. Y le han hecho la modificación. No, me dice, después la vamos a hacer. Y, bueno, la persona se hizo 3.500, 4, pero el día de mañana, cuando le caiga alguna inspección o algo, y va a tener que pagar. Las multas a través del ERC son carísimas, no caras. Imagínense que el precio de la energía en su casa o en mi casa, cualquiera, la categoría 4, que es la de mayor precio, es 16 pesos, 18 de estar ahora. Porque ya perdí la cuenta, siempre aumenta la luz. 18 pesos el kilovatio. Entonces, las multas son 50 unidades, 70 unidades, 200 unidades. ¿Y cuánto vale la unidad? El precio de la unidad es 100 veces el valor del precio de la energía de la máxima categoría, del escalón máximo, que serían 16 por 100 y multiplique por 50. Y eso lo tiene que pagar dentro de los 7 días hábiles a partir de la notificación de la ERC. Hay algunos casos que yo he escuchado y he hablado con gente de la ERC que están generando algunas multas y demás. Y después el otro tema, si tiene 2 multas seguidas, le empiezan a restringir el uso de la matrícula, así que ya no va a poder hacer instalaciones eléctricas, y pasado ya la tercera o cuarta, yo no me acuerdo bien, está en la reglamentación, le sacan definitivamente la matrícula, como técnico, como ingeniero o como electricista categoría 3, ya no se puede inscribir más en el ERC. Entonces, es conveniente ir. Entonces, si está hecha la instalación eléctrica y usted tiene que hacer diríamos, un control o diríamos, un cambio de medidor y el inquilino se fue y tiene que hacer un apto eléctrico,
puede ser instalación nueva o instalación existente. La cañería es de plástico, color naranja, no va a picar toda la casa para cambiar el caño naranja, imposible. Las cajas son metálicas o plásticas, están en intercambio, bueno, eso no lo va a cambiar. Y los cables, si usted lo ve medio flojones, medio de muchos años en instalación, puede cambiar algunos y después certifica colocando disyuntor, termomagnética y la cometida nueva con los materiales existentes al día de hoy, porque usted va a firmar a partir de hoy en adelante. Y si el cliente quiere, hace el trabajo. Si no quiere, bueno, salga a buscar otro y esté tranquilo. Ese es el objetivo de la norma. Y mejorando lo existente. La municipalidad le pidió 2 años, ahora le pidió 2 años más. La provincia le pidió 2 años, le pasaron 4 años más, para hacer el plan de mejoramiento. Paulatinamente, la municipalidad de Córdoba, como la provincia de Córdoba, en todo su establecimiento, está mejorando la instalación eléctrica. Yo en la tecnológica, por ejemplo, las que la conocen, por supuesto, ya son alumnos de cuarto, sé que han estado 2 años en la tecnología. Es un desastre en la instalación eléctrica. Bueno, y ahora me la han tomado, me la han dado a mí, entonces digo, bueno, vamos a hacer un plan de mejoramiento, empiezo por el tablero de la subestación, por el tablero principal, estoy controlando las temperaturas en los termomagnéticos, bueno, ahora no estoy tomando mucho porque no hay actividad en la tecnológica. El día que empiece la actividad, que será a partir del año que viene, ya me estoy armando unos programitas para ir haciendo tableros principales, sectoriales y demás, y viendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que está mal hay que mejorarlo. Y bueno, eso, igual que en el campo, tenemos problemas en el campo, entonces, despacito y tranquilo, va haciendo el plan de mejoramiento. Una vez que llega más del 80%, usted ya lo puede firmar porque está avanzando. Pero si va con el 20% para firmar un apto eléctrico, no lo firme porque va a tener problemas. Me dicen algunos, Maxime, me parece 30 años que está ganando plata con esta instalación eléctrica que tengo. Los cables todos colgados. No, le digo, yo no le puedo firmar. Le digo, discúlpeme, le digo, yo aprecio que usted tenga gente trabajando, más, pero esto es inseguro. De tener que trabajar más o menos tranquilo, porque por ahí se ponen locos los industriales y los hijos, que el día de mañana van a ser los dueños. Entonces, medio calmado, tranquilo, mire, ¿por qué no utiliza el plan de mejoramiento? Dame la gente el RT que usted está pagando. Nos coordinamos, me dice, tal día viene el ingeniero del RT, yo vengo, le digo, hablo con él, hacemos un plan de mejoramiento, la licuota para sus empleados sale más barato porque usted está cumpliendo con las normas. Son beneficios que va teniendo. Entonces, por ese lado, más o menos lo puedo, como quien dice, motivar al industrial argentino, porque lamentablemente el industrial argentino ya le va a pasar a usted cuando tenga gente a cargo y demás. Se hace las cosas para 2 años. No sabemos lo que va a pasar después del 14, por ejemplo. No sabemos lo que va a pasar después del 23. Y bueno, la gente, ¿qué es lo que hace? Y este negocio anda bien este año, bueno, todos van a ese negocio. El año que viene va a tal negocio. Van a tal negocio. Hacen. Y así estamos bollando porque la situación socioeconómica es complicada. Y las metalmecánicas que están trabajando, ellas sí utilizan mucho las normas porque ellos tienen controles, dado que la Renault, la FIA, empresas grandes que están bajo norma para la ejecución del vehículo, todas las piezas tienen que entrar bajo las normas IRA y el lugar donde se generan las piezas de tercero, empresas terciarizadas, que es donde yo siempre estoy trabajando, las empresas terciarizadas son visitadas y controladas, auditadas por la empresa esta grande para saber dónde están haciendo las cosas, cómo no están trabajando como indios. ¿Está? Entonces eso, pero bueno, eso ahora se ha terminado un poco, no está muy exigente dado la situación socioeconómica, pero no importa. Por más que no tenga una moneda y por más que esté necesitado, a mi hija muchas veces me peleo con más chicas. No, papi, lo hagamos. Dice, no, despacio y tranquilo. Prefiero tener un trabajo que está tranquilo, más vale no gastemos tanto en tal cosa. Hoy no podemos comprar esta herramienta, bueno, veremos el mes que viene si la podemos comprar, la tenemos agendada, pero va a comprar y mañana y pasado, si hay algún problema eléctrico, le digo, la otra vez en una fábrica, un muchacho le agarró la corriente, le digo, si le hace falta la puesta a tierra, yo te dije, le digo,
Bueno, Maximiliano, fíjese, hay un cliente que debe hacer de la pandemia 2 años, que no lo visito porque le dije, mira, así yo no puedo trabajar aquí. Entonces ahora me ha llamado. Él tiene factura de luz 500.000 pesos por mes. O sea que es un local bastante grande. Pero como trabaja medio escondido, en un establecimiento está medio escondido y demás, bueno, Maximiliano dice, ¿por qué no se viene? Dice, quiero que hagamos un plan, algo que usted quiera hacer bien las cosas, porque me agarró la corriente un muchacho ahí, y los tiene todos negros, pero mañana paso le puede hacer algún juicio por más que esté negro. Entonces, la gente, una vez que empieza a correrse la bolilla de que se va haciendo las cosas y que va mejorando y que la alicuota es menor y que es más segura la instalación desde el punto de vista para las personas, como desde el punto de vista de que cuál es la prioridad del establecimiento, la continuidad del servicio eléctrico, que no se te corte la luz. No, está laburando la fábrica a las 8 de la mañana, entra el personal y falta una fase. ¿Y Maximiliano dónde está? No, estoy en otro lado, esperarlo, digo. Y si nunca me dio bolilla y siempre me reniega para pagarme, me reniega para comprarme los materiales medianamente de calidad, además, y lo voy a dejar que por lo menos 2 o 3 horas sin luz. Ah, arréglatela como pueda. Y si me cambia de electricista, mejor. Mejor porque no es conveniente. Total, el sol sale para todo y este, por supuesto no ir así medio prepo, no, esto no sirve, tiene que tirar todo. Despacio, tranquilo, va haciendo plan de mejoramiento, porque el día de mañana, el día de mañana, cuando haya un incidente, algo, usted ya puso un pie en ese establecimiento. Y hay gente que lo ha visto trabajar. No sabe la gente, empleado, servicio de limpieza, o sea, después los industriales contratan a un abogado y los abogados son especialistas para armar escritos y demás. Entonces, no, pero usted estuvo trabajando tal fecha, hay testigos y demás, y usted no hizo nada y usted vio el defecto. ¿Y cómo no le avisó? ¿Cómo no anuló ese circuito? ¿Y qué voy a anular si estoy haciendo un presupuesto, estoy viendo? Bueno, sabe pasar cosas así. Entonces, despacio, tranquilo, mejorando la prestación del servicio. Por ese lado, uno lo tiene que inducir al dueño para que tenga que colocar el tablero con la puesta a tierra, el disyuntor diferencial, y bueno, es un trabajo un poco, diríamos, lento, pero concreto y preciso. Para beneficio de usted, sino después de acá para acá, 3, 4 años, hay algún problema, ¿quién firma acá? ¿O quién estuvo acá? Y se arma, usted sabe que en este país para armar problemas somos argentinos, así que. Entonces todo eso hay que tenerlo bien en cuenta y presente. Profe, Ahora, una consulta. sí, medio Eh, parlanchín salí, pero es para que estoy contándole en síntesis algunas cosas que me han pasado y bueno, uno va mejorando. Entonces, usted tiene que ser mejor que yo. No le tiene que pasar problemas eléctricos a usted. sí, no hay problema, al contrario, profe. Yo le quería hacer una consulta porque justo me surgió la duda de cuando hablaba de las instalaciones domiciliarias y demás. Yo tenía entendido que cuando se hacen, por ejemplo, en una instalación que es antigua ya, en la que, por ejemplo, como decía usted, no se pueden cambiar ciertos elementos que ya están fuera de norma, y se hace un plan de mejora, nosotros estaríamos cubiertos, digamos, si trabajamos sobre eso y está documentado qué es lo que ya hay, ¿o Sí, no? sí, totalmente de acuerdo con usted. Y si saca fotos, todo fotos del tablet, yo saco fotos, escuche bien. Empiezo, ya le dije a mi hijo y armamos una carpetita en Excel, fotos de la cometida, de todos lados, donde está el medidor, donde está de la entrada de EP, si es aéreo o subterráneo, sácalo, porque después le sirve, si tiene algún problema, entonces usted agarra la computadora y se fija, a ver, usted tengo que ver a este cliente, qué fusible tenía de entrada, porque le saltó el fusible, entonces, qué sé yo, va buscando información de la que tiene guardada de cada cliente. Acometida principal, tablero principal del establecimiento de la casa habitación, si es planta baja, planta alta, tablero de abajo, tablero de arriba, los toma corriente. Y de esa forma queda todo asentado, y si el día de mañana hay algún problema, se abre esa carpeta a través del ERCE, que evidentemente para su justicia le va a pedir el ERCE, para ver quién es el que firmó el acto y en qué condiciones, para después tener elementos de prueba para el perito oficial de la parte que tiene que pagar y el perito oficial de la parte que quiere cobrar.
Esos serían los peritos de parte. Y usted como perito oficial, que tiene que determinar si está bien o está mal lo que está hecho. ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. No, sí. Sí, la seguridad primero. Sí, gana menos plata. Totalmente de acuerdo con usted. No ocurre, totalmente de acuerdo con usted. Pero está tranquilo. Yo en una vez estoy dando clases y tú estoy pensando si aquí al final le va a agarrar la corriente, no le agarra. Evidentemente que hay gente que no le interesa y que cobra y después se va y chao. Pero una vez que usted factura, lo que pasa es que yo ni los trabajos, yo todos los trabajos los facturo. Entonces va a tener su factura del trabajo que realizó más el acto eléctrico firmado por usted. O sea que tiene componente o elemento Tribunal de Justicia para y el ERCE también para sancionarlo. Ahora, si no factura nada, hace todo en negro, bueno, habrá que ver en una de esas si está intervenido o no, pero siempre hay una foto, siempre hay alguien que lo ha visto dentro del establecimiento y usted hace la parte eléctrica y después cuando hay un problema, no sé, vino mi ingeniero Maximiliano y estuvo tocaeteando ahí y ahora el tablero no anda. Pero si yo no miraba normal el tablero, ni lo toque, hay algunos tableros, se va el rey, ¿no? Pero hay algunos tableros que abro la tapa, le saco la foto y lo cierro. Porque ya me ha pasado que me puse a tocar algunos cables, ver, vamos, mira, le digo a mi hijo, mira, tengo otro muchacho ahí, mira, le digo, qué desastre, esto tiene que estar corrido para acá. Y toca un cable, empieza el chiporroteo porque no están apretadas las térmicas, en los morsetos. Entonces, miro, saco la foto, digo, cuando me dé el trabajo, recién ahí meto la mano. Si no, no meto más la mano. Directamente saco la foto y miro y chume. Entonces, después, cuando vengo al taller, que vemos la foto, le digo a mi hijo, bueno, vamos a hacer tal trabajo, vamos a mejorarlo así, así, y entonces hacemos un plancito de actividad y demás. Sí, son cosas que uno va aprendiendo en el trabajo, en la calle. La universidad nos da los aspectos generales y después, bueno, por ahí un poco que se pone parlanchín Maximiano y bueno, a medida que van saliendo estos temas, les voy comentando para que no tengan problemas ustedes el día de mañana. Bueno, en el caso de lo que sigue del tubera, como verán ahí, la disposición Z sería la impedancia de una carga, ya sea si tiene un grill o tiene sistema de iluminación, 230 voltios y el verde amarillo. Elemento. Y acá sobre la izquierda, si usted ve, hay una barrita de cobre, sería para un establecimiento, podría ser para una descarga atmosférica también, para un pararrayo. Entonces tengo una jabalina para pararrayo con cable de 50 milímetros de sección, o sea, 50 milímetros cuadro de sección. O puede ser para unir la puesta a tierra del establecimiento con la puesta a tierra de la descarga atmosférica. Y bueno, acá hay un sistema, hay un circuito equivalente. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a ver si puedo hacer una anotación acá. Un color rojo. Bueno, un color rojo, le vamos a poner verde para que, un verde claro. Supongamos que esta fase tengo problema en la aislación, entonces se me va a tierra acá. Entonces toda la estructura esta rectangular, el cuadrado este de la cocina o de cualquier componente, máquina, es de hierro, chapa, acero inoxidable y se me va a ir a una diferencia potencial de 220 voltios, se energiza. En cambio, acá yo ya tengo conectado sobre la estructura metálica la puesta a tierra. Evidentemente tendré que ver si la puesta a tierra también se hace la medición, por eso está la resolución 900/15, y tendría la descarga a tierra directamente. Y ahí me actuaría, acá yo tendría que tener el disyuntor diferencial, el salvavidas. Voy a poner otro color, vamos a ver si le pongo así, no, porque se va a mezclar con el otro. Vamos a ponerlo. Entonces acá yo tendría el toroide que abraza a la fase neutra. Como la corriente que deriva a tierra no vuelve por el neutro, por esta impedancia, no vuelve por el neutro, sino que vuelve por tierra. Y por tierra vuelve ¿a dónde? A la tierra de, vamos a ponerlo ahí. Ahí se hace la unión por tierra
cierra porque la corriente va a volver donde nació, que es el centro transformador. ¿Está bien? Siempre tiene que estar puesta a tierra, siempre. Bueno, esto lo borro. Y vemos qué otra cosa más hay adelante. Bueno, esto es de España, pero bueno, es de España esto porque la norma de que ellos le llaman el Real Decreto de la Seguridad Eléctrica. Pero es lo mismo, así que no hay problema. Y vamos a ver si, bueno, los valores de las tensiones, ver ahí la puesta a tierra como, a ver si lo podemos poner hasta ahí. Bueno, pero puedo achicar un poquito para que entre todo. A ver, por ejemplo, la cuestión que va a hacer. Sí, ahí, sí. Tendría el verde amarillo en los distintos niveles y a una bornera de puesta a tierra donde voy a colocar la jabalina de 1,60 m, 1,80 m, 3 metros, depende de la cantidad de jabalina que tenga que utilizar, o hacer una pequeña red de puesta a tierra. Eso va a depender de la provincia, de la localidad, de la ciudad, del terreno donde vaya a ubicar la puesta a tierra. No es lo mismo hacer una puesta a tierra en las altas cumbres, hablando de Córdoba, por ejemplo, de Almafuerte, que son zonas de mucha piedra, entonces cuesta ahí generar una puesta a tierra. O cerca del río, cerca en el caso de lugares de llanura, donde hay quizás, si es tierra negra, si es tierra arcillosa, si es tierra con arena, tienen distintos valores la resistibilidad de la tierra. Entonces hay una aplicación muy particular en distintas zonas, no es lo mismo, como dije, por ejemplo, para hablar de Córdoba, Almafuerte, Jesús María, Colonia Carolla, Justineo Pose, son distintos lugares donde la tierra es diferente en su valor de resistibilidad. Algunos más y otros menos. Evidentemente lo que es tierra negra, la resistibilidad es mucho menor, por lo cual no tiene tanto tratamiento para generar una puesta a tierra deseada para que tenga 10 ohms. En la parte de la electrónica, por ejemplo, hay veces que estas puestas a tierra, esta punta de 1,80 m no dan suficiente margen para colocar. Entonces se utilizan las jabalinas químicas, una jabalina con un proceso de productos químicos que vienen en unos tarros, son 4 tarros 20 litros, se hace un hoyo de la profundidad de la jabalina y se coloca este producto que es medio una mezcla para generar una mejor resistibilidad y aumentar la sección de la puesta a tierra, porque la jabalina en cuestión que estamos viendo, este electrodo, puede tener 19 milímetros, póngale una pulgada, es mucho, pero bueno. En cambio, con la jabalina esta estática, diríamos, son electrodos. Y las dinámicas genera un cilindro con una pala bicáchera que está en el orden entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Entonces vamos a colocar una fórmula acá, que esta fórmula conocen ustedes, y la vamos a analizar, que sería el texto. Y este es el secreto de la puesta a tierra. No hay otro secreto. R igual, no me va a salir la letra RO, vamos a poner eso más, porque si no, R igual, vamos a poner RO por la longitud dividido, no está dividido acá, estoy medio tonto para la clase porque me han vacunado la tercera dosis con la AstraZeneca. Me está doliendo los brazos. Me dijeron tarde noche, va a andar medio complicado. Pero bueno, longitud sobre la sección. ¿Qué pasa?
Este es el secreto de la jabalina. No, puse un poquito, no, estoy medio tonto, ¿no? Longitud. Entonces supongamos, hagamos el análisis. Rho es la que tiene de la Tierra, se lo va a dar un ingeniero geólogo o las planillas que hay en Internet para saber qué valor de resistencia, qué composición tiene la Tierra y demás. Entonces Rho es uno solo. La longitud, y si le aumenta la longitud, le va a aumentar la resistencia. Y bueno, entonces, si aumento la sección del conductor de puesta a tierra, si aumento la sección, la ecuación que me está diciendo, como la igualdad va a ser menor. Entonces, la resistencia, esta es dinámica, la puesta a tierra dinámica, una jabalina, donde se produce se genera un hoyo que es diámetro entre 20-25 centímetros, y colocan estos productos químicos que mantienen la humedad y aumenta la sección. Y si no, la otra es utilizar 3 jabalinas tipo pata de gallo. No sé si lo tienen ahí, serían las 3 patas, dispersas a una distancia de 2 metros cada una, con su conexión principal al juego de barro. Entonces tengo un aumento de la sección de la jabalina, y de esa forma puedo disminuir el valor de la resistencia. Hay en algunos lugares que con una aplicación sencilla se puede generar. Hay otras veces que no. Eso hay que ver los valores de la resistencia que hay en las distintas localidades. El que es del sur, el que es del norte, el que es de Mendoza y el que es de Mar del Plata son condiciones diferentes de la tierra. ¿Está? Bueno, esto sería con respecto a puesta a tierra, que es un elemento que no tiene que faltar en la casa habitación, en el taller, en donde esté. Porque cualquier elemento metálico que vaya a tocar usted está energizado, o usted va a recibir una descarga eléctrica. Bueno, acá es otro ejemplo de una descarga de pararrayos, de vivienda, en caso particular de un edificio. Y bueno, después tiene el ascensor, el montacarga, los servicios. Y un esquema de instalación eléctrica. Esto está en www, tú verás. ¿Qué pasa? Cierre programa para impedir la pérdida de información. Empecemos con programa. Y acá tendríamos fase neutra y la puesta a tierra. Me voy a tener que dejar esto porque me está pidiendo que cierre. Lo voy a cerrar porque si no, tengo miedo que pierda la otra información. Cerrar programa. Vamos para. No, cerré lo del. Ok, esto también lo voy a cerrar porque se ve que con el internet se me complica. Bueno, puesta a tierra, la norma IRAN, que es la que dice cómo se fabrica el conductor de cobre desnudo, mayor de 16, 25 milímetros, y sería la 2281, y después cómo es la jabalina. Evidentemente que siempre cuando tengan alguna inquietud, alguna consulta, alguna duda, ir a los lugares que están digamos, en el nivel que corresponde, comercialmente hablando, para la consulta de materiales, después los catálogos y demás, para no estar con dificultad en la hora de tomar la decisión para compra de material y demás. En el caso particular, lo que estamos mostrando acá, la figura 129, esta sería la jabalina, el electrodo, el tomacable con su bulón y el conductor de cobre, donde se abraza con el morseto, se llama morseto. La tapa de inspección, que es de plástico, vienen algunas de fundición de hierro, pero ahora vienen de plástico. Y esta es la presentación de una jabalina química. Una jabalina que es un poquito más laboriosa. Para su instalación, yo lo he instalado varias, en aquellos lugares donde
la máquina tiene su control numérico a través de la electrónica. Entonces, ese sector es muy difícil de mantener la puesta a tierra del establecimiento. Entonces, se aísla directamente y se coloca una puesta a tierra para ese sector. Que también se pone una UPS online para el sistema de electrónica para evitar acuérdense muy bien que usted maneja mejor que nosotros, Fourier. Todas las deformaciones de la onda de tensión y corriente son ondas espurias para nosotros que pueden afectar el funcionamiento de la electrónica, de control numérico, de máquina o equipo o elemento. Entonces, en esos casos por ahí, si veo que con la puesta a tierra individual no anda, demás, digo, bueno, es conveniente hacer este plan A, plan B, plan C, plan D. Siempre acuérdense en eso. Plan A, siempre de menor a mayor. Vamos a solucionar con este plancito. Si no, va el otro. Si no, va el otro. Evidentemente, entonces de esa forma, usted va practicando con los distintos planes, porque en algunos lugares el plan B le anduvo bien y en otro lugar tiene que andar con el plan D. Y bueno, son las condiciones del suministro de energía eléctrica por parte de la prestadora de servicio eléctrico. En una está en un sector de fábrica donde hay deformación de la onda de tensión, por lo cual va a tener deformación de la onda de corriente, por lo cual no va a cortar la onda de corriente en los 10 milisegundos, ya mi periodo de 10 milisegundos, que el periodo completo sería 20. Puede ser menos o puede ser más. Y eso hace que sea acumulativo y se distorsione la onda de tensión. Hay que aplicar Fourier y demás, y bueno, como le explica a un industrial que tiene que colocar sintonizadores para distintas frecuencias por las armónicas generadas. Y a veces se complica. Bueno, este es el sistema que le decía, el pata de ganso, pata de gallo, puesta a tierra triangular, distintos métodos que algunos ingenieros, algunos jefes de redes, de algunas cooperativas eléctricas que he estado, son 280 cooperativas aquí en Córdoba, y algunas aledañas como estaba en San Luis, está en Buenos Aires, en La Pampa, hablando con algunos jefes de redes que son los conocedores de la zona, hace 50 años que viven ahí. Entonces, cuando eran empleados y después jefe de equipo, jefe de selección, y ya son jefe de redes, me dicen, mira, Maxime, no venga con tantas cosas en la puesta de tierra, porque acá nosotros no tenemos tanto drama, así que en aspecto general, y va a otra cooperativa, me dice, no, nosotros estamos aquí a 50 metros de profundidad, porque acá estamos, no tenemos humedad por nada. Te va a las varillas, en las varillas hay unas bombas de agua que si no están funcionando, las napas de agua están muy arriba, así que te va a un sector de Tucumán que había ido y en algunas épocas del año los sótanos están inundados de agua porque las capas la napa se sube. Así que hay que analizar. Es todo un tema el tema de la puesta de tierra. Pero bueno, en aspecto general, no tiene que faltar. Y después buscar la vuelta, plan A, plan B, plan C. Siempre un buen plan que satisfaga las necesidades suyas, económicas y de trabajo, por supuesto, y económica, y la necesidad que tiene el prestador, en este caso el dueño del establecimiento. Bueno, esta es la parte de Bornera, así que se haría como los peines en el electrónico. Y bueno, ahora vamos a ir contactores. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, vamos a pasar a la parte de contactores, que sería la parte de relé para ustedes. Yo normalmente digo que, porque nosotros cuando compramos un contactor, el de menor potencia es de 9 amperes. Hoy en día hay contactores compactos que manejan más corriente de contacto y le llaman relé electrónico. Pero bueno, contactor electrónico. El contactor compacto también. Schneider, Siemens ha manejado. Pero hablando de la época que yo era estudiante, que era estudiante técnico, después electricista antes técnico y después ingeniero, hasta ahora unos 5 o 7 años atrás, el contactor era aquel elemento, para diferenciarlo del relé, que contactor mayor de 9 amperes. En todos los catálogos los contactores vienen
de 9 amperes en adelante, hasta 630 amperes. Yo tengo contactor acá hasta 250 amperes, que ahora lo voy a mostrar. ¿Cómo está compuesto el contactor? Vayan leyendo ahí, vayan viendo, pero en aspecto general, el circuito magnético, una parte móvil y una parte fija. Esta es la parte fija, que tengo una E fija, donde aloja la bobina del contactor, el solenoide, la parte móvil de la E, y emplazado sobre la parte móvil, un juego de contacto para un sistema trifásico, donde tengo contacto fijo, que sería el 5, y el 6 es contacto móvil. Entonces, cuando energiza, ¿qué va a suceder? Yo aplico desde 12 voltios hasta 380 voltios en alterna y 12 voltios en continua hasta 500 voltios en continua, se va a energizar y ¿qué va a suceder? Vamos a poner esto. Este elemento que tengo acá va a ser atraído a la parte móvil, es atraída por la parte fija. Es un circuito electromagnético, así que por acción electromagnética. Entonces, este centrado magnético sería el cerramiento del circuito magnético. Lo que va a hacer es cerrar los contactos que tengo acá. Esto lo voy a dibujar. Voy a mantener el mismo color para no estar mareándolo con color. Bueno, ya se me fue esto, mantenerlo acá. Entonces tendríamos... ¿Qué pasó? Se cortó el internet. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. profe, se la escucha bien. No, la pantalla se me puso blanca. Toda la parte que corresponde a los contactos fijos y contacto móvil de potencia. Manejan los 9 amperes, 16 amperes, 50 amperes, 200 amperes. Contacto móvil. Esta sería la parte de potencia, contacto principal y contacto de potencia. Y después tendremos, como están viendo en automatismo, la parte de escalera, contactos auxiliares, que sería el normalmente cerrado y el normalmente abierto. No está energizado, uno está abierto y el otro está cerrado. Cuando se energiza, el cerrado pasa a abierto y el abierto pasa a cerrado. ¿Está bien? Serían los contactos auxiliares. Bueno, ahí yo voy a cambiarme ahora de posición. Voy a traerle para mostrarle ahí. Espere que quiero ver qué es lo que están viendo. Vamos a sacar a algunos para no entorpecer la visual. Vamos a empezar del más chico al más grande. Están todos desarmados para no perder tiempo. Vamos a empezar con este primero. Vamos a sacar este. Este es el de bueno, este sería un Siemens. Entonces tendríamos L1, L2, L3, L4, L5, L6. Y este normalmente cerrado, un MO. Son usados, algunos están andando y otros no. La nomenclatura del catálogo, en este caso de Siemens, 3TF40, la máxima corriente que maneja los contactos son de 40 amperes. Y este para trabajarlo en forma manual, está controlando la parte de automatismo. Y tendremos la entrada y la salida. Y después yo lo destornillé. Acá tengo el A2. Esto es la alimentación a la bobina. A2. Y acá tendría A1. Ahí. Ese sería el A1. A1 y A2 corresponde a la bobina del contacto. Yo ya le saqué los tornillos
Por supuesto, dentro de todo componente eléctrico, tiene su catálogo, donde le va a decir las características para las tensiones que trabaja y la frecuencia que trabaja. No, por ese lado no va a tener problema. Y después tendríamos, como vimos recién ahí, la parte fija, y esta corresponde a la parte móvil, que es la que, energizándola, ahí quedaría contacto, y acá, lo mismo que el relé, lo mismo, y trabaja igual que el relé. Y esta es la parte móvil, y esta es la parte fija. Este sería uno, marca Siemens. Este otro elemento es un MC1 38. Es una marca Montero. L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Este no tiene contactos auxiliares. Este directamente es un contacto trifásico. Maneja todo. Y tendríamos también el A1 y el A2. Tendríamos ahí. El A1 y el A2 que corresponden a la alimentación de la bobina. Para saber qué tensión y qué valor de tensión y con qué tensión tengo que aplicar, tendríamos sobre el mismo, ahora lo tengo desarmado, acá le dice, el intérprete medio sucio, en este caso le dice tensión 220 voltios 50 Hz o 264 voltios 60 Hz. La tensión de la bobina. Acá estoy pegando la bobina. Y esta correspondería a la bobina del contacto. BOC2, bueno, la característica que tiene, y la parte fija y la parte móvil. Esta es la parte fija. La parte fija y esta correspondería a la parte móvil. Fijo, ahí pegaría y ahí estaría abiertos los contactos y acá estaría cerrados los contactos. Llamamos un contacto desarmado. Lo mismo, el catálogo que corresponde a la marca, con sus características técnicas. Después tendremos otro un poco más grande. Este, ya más voluminoso. Este también un Montero, este corriente nominal, 80 amperes. 3 entradas, 3 salidas. Y tendríamos la apagachispa. Está bastante destruido porque ha estado trabajando con contactos, apagachispa. Y los contactos normalmente abiertos, como están ahí. Vamos a ponerlo apostadito para que lo puedan ver. Entonces tengo los contactos fijos y estos serían los contactos móviles. Contacto fijo, ahí está, ahí. Y contacto móvil. Entonces yo vengo, vamos a prestar ya acá para que se vean, como verán, los contactos, los platinos de contacto son secciones bastante superficies que están viendo. Vamos a ver por ahí. Vienen en tensión alterna y tensión continua. Este sería el contactor de 80 amperes. Y después tendríamos el otro, que es un poquito más grande. Este es un telemecánico. Es de 150 amperes. Evidentemente, toda la morcillería es diferente. La entrada, la salida, la bobina, en este caso A1 y A2, también. El A1, A2, y después normalmente cerrado, también tiene contacto auxiliar, este normalmente cerrado, no tiene dos normalmente cerrados. Se puede haber cerrado, como puede haber cerrado y abierto. Y saco la apaga chispa, como verán, voy a trabajar ahí para que lo vean. Contacto, su chapa característica. Ponemos por ahí.
Y ahora yo lo voy a sacar, la tapa que corresponde a los contactos. Aquí tendríamos la apagachispa. Esta es la parte de la apagachispa. Apagachispa bastante. Bueno, tienen que tomar en cuenta las manos mías y tomar una relación con la lapicera para ver el tamaño físico que tiene y el diámetro de la lapicera para tomar de referencia el tamaño del contacto. Y después tendría la parte de los contactos, que es toda una tecnología para el sistema de resorte y demás. Entonces tendría la parte del contacto físico y la parte del contacto móvil. Esto no voy a poder manejar muy fácil. Pero, bueno, ahí a ver si vamos a poner así para que puedan ver, ¿no? Tendrá la parte fija y la parte móvil. Y la bobina de este, no lo sé, este chiquito magnético que tengo acá, la parte, no, tengo que desarmar todo esto. Bueno, esto evidentemente, como verán, la superficie de contacto para manejar 150 amperes. Tendrá que ver después si contactor para resistencia, contactor para inductancia, contactor para capacitancia. No es lo mismo un contactor para carga resistiva, carga inductiva o carga capacitiva. Contactor para motor. ¿Cuántas veces arranca para en un sentido, arranca y para en el otro sentido? ¿Cuántas veces por hora? 3 veces por hora, 6 veces por hora. ¿Qué va a conectar? Una cinta transportadora con gente, sin gente, en este caso sería con carga, sin carga, o una descarga mecánica. Todo eso tiene que ver para el funcionamiento, la vida útil de los contactos. El problema es la vida útil de los contactos. No es lo mismo que te conecte y esté 8 horas conectado y trabajando a corriente nominal, que otra que desconecta, conecta. Conecta, desconecta. 3 veces por hora, dice la norma. 6 veces por hora. Entonces, 6 veces conecta, desconecta. Y si es un motor, evidentemente que va a tener corrientes de arranque que hay que sostenerla en los contactos. Son periodos transitorios, pero son acumulativos en la temperatura. El efecto del RC, diríamos. La tensión en el capacitor, cómo se va cargando el capacitor. La misma curva del RC, del transistor en continua, tenemos o la de la corriente del RL, la misma curva característica, el aumento y la mantención de la temperatura de los contactos por encima de la temperatura normal del fabricante. El fabricante le dice, la temperatura máxima de contacto es tanto, y hoy en día en las instalaciones eléctricas se está tomando lo que se llama la temperatura de las térmicas, de la temperatura de las tomas corrientes, de los cables, las uniones y demás. Se llama termografía en instalaciones eléctricas. También una linda actividad, no está muy nada que todavía, pero bueno, algunas empresas lo están haciendo, que es un mantenimiento preventivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Me voy a lavar las manos. Acá tengo lávame la mano. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Voy a borrar esto para que se puse acá.
Eso sería con respecto a contactores que ustedes lo ven como relé. Hoy en día hay algunos contactores electrónicos compactos que le llaman, que están en el orden de los 20 amperes. La verdad es que sí. Pero bueno, yo me manejo con las reglas viejas. Entonces digo, contactor de 9 amperes, de 12 amperes, de 16 amperes, de 20 amperes, 25 amperes. Son las corrientes de contacto, del contacto principal. Bueno, serían todos los contactores que tengo. Tengo uno acá de continuo. Este es un contactor, un Siemens, más moderno que el anterior. Está fijo ahí, no es se pone. También el D1, el D2, el D3. Nada más que, si usted se fija, tengo positivo y negativo. A1, A2, pero positivo y negativo. Estoy tratando de ver lo que ven ustedes. Acá. Acá de este lado también. A1 y A2, pero uno es positivo y el otro es negativo. Esto es continua. Y dice DC 24 voltios. Se ve hermoso ahí. DC 24 voltios. Un contactor para alterna, pero con la parte de comando, la tensión de alimentación de la bobina en continua. Lo tengo también desarmado y tenemos la bobina. Y esta sería la bobina del contactor. Evidentemente, el núcleo es macizo porque acá corrientes parásitos de poco no trabajan. Y tenemos la parte fija y después la parte móvil. Que, como es continua, no hay problema. Entonces tenemos el bobinado, como verán, del electroimán. Este contactor de alterna, pero alimentado con continua. La parte de comando, creo que ustedes son muy especialistas, manejan la continua. También nosotros no tanto. Ahora ya me estoy poniendo más ducho porque están con las placas solares, los LED y demás, entonces a veces toco el medidor, el tester, voy a medir 220 y tengo que medir 12 voltios, 6 voltios, los LED, la parte de los LED y demás. Bueno, ya me estoy acostumbrando, antes era un problema. Entonces tendríamos contactor para continua y contactor para alterna, como los contactos. Un contactor de alterna, de contactos principales, un contactor de alterna, de contactos principales, no se puede utilizar en continua de contactos principales. Se le dice, este contactor, por ejemplo, 40 amperes en alterna. Entonces, el contactor es de alterna, está alimentado la bobina con alterna, pero los contactos son para alterna, no se utiliza en continua, para contactos principales de continua, pero un contactor de continua, de contactos principales, ya sea con bobina continua o bobina alterna, pero un contactor de contactos principales de continua sí se puede utilizar en alterna. ¿Está bien? Evidentemente, el contactor de continuo, de contacto para continuo es mucho más caro, porque son diamper y diamper constante, continuo. En cambio, alterna, como varía, tenemos valor eficaz y valor. Entonces, bueno, y la parte de los contactos que le hace el comentario, lo que hemos visto físicamente. Pero el contacto más grande que tengo en este momento para mostrarles es este contactor de 150 amperes. Una Schneider, un equipo que está en el orden de los 30, 35 mil pesos. Tengo 220, pero me olvidé de traer la tensión ahí para conectar. Y bueno, toda la rublonería para los terminales para colocar los conductores.
de hacer esta parte. O esta otra que tenga acá. ¿Está? Bueno, porque en la norma estoy equilibrando un poco. Esto es lo que hablaba de las categorías de contacto para resistencia, para inductancia o para capacitar. O sea, circuito R, circuito L o circuito C o combinación LC o RLC. Entonces ahí vamos a tener problemas si un circuito RC o RL con predominio de L o predominio de C, por lo cual los contactos tienen que estar sobredimensionados para esas cargas. Motor trifásico. Arranca y le da nomás las 8 horas. Otro motor, cable de ardillo, rotor bobinado, doble cable, arranca, para. Gira en sentido contrario, arranca, para, gira en sentido contrario y así. Las lavadoras industriales, por ejemplo. Centrifugados de prenda y demás. Bueno, acá están las distintas categorías. O sea, lo importante es saber qué carga va a comandar ese contacto. Bueno, la experiencia que pueden tener con respecto al relé. No sé si tienen alguna experiencia con respecto al relé. No es lo mismo carga inductiva que carga capacitiva que carga resistiva. Con los contactores es fundamental porque la vida útil va a depender, la vida útil va a depender de la carga que esté manejando. Bueno, y protección contra sobrecarga. En este caso tendríamos el relé, que tengo en realidad acá para mostrarle. Sería el elemento de protección más básico. Por ejemplo, el de acá, este tiene un entonces, este viene acá, el lona, porque no corresponde. Y vamos a pasar primero con el más chiquito. Tendríamos el elemento que se adosa en el contacto. Acá. Este elemento que se adosa acá. Bueno, si el antepaso no. Entonces este se adosa acá porque este siempre no, bueno, no y tendríamos los botones para conexión y desconexión. Y lo que es por dentro, este es un relé térmico. Como verán, dentro de las tres fases, agarra cada una de las fases y tenemos este elemento, un resistor, un bimetal, que se va a desplazar para actuar y desenganchar, desenergizar, cortar la alimentación a la bobina del contacto. Para acá. Toda la parte de los contactos 95, 96, 97, 98 que son normalizados para la bobina, normalmente cerrado y normalmente abierto, todo el sistema de desenganche está acá, con el resorte y todo lo demás. Este es como trabaja la operación y esta es la restitución. Esto es un relé térmico. Lo que hay dentro del relé, este bimetal que tiene para poder moverse, desplazarse. Pequeños desplazamientos que hace actuar la bobina del contacto. Desenergiza la bobina del contacto. ¿Por qué? Y porque tengo un regulador acá. En este caso, a ver, vamos a limpiar un poco. Dice, ¿cómo se dice? 12. Bien, desde 8 amperes. Desde 8 amperes, 10, 12 y 12,5. Este relé térmico tiene una gama de corriente desde 8 amperes a 12,5. Entonces tendré que ver el consumo que tiene y de acuerdo a eso lo regula al valor de la corriente de funcionamiento del motor.
supera ese valor de corriente, esto es bimetal, lo que produce el desplazamiento y de esa forma actúa con el desenganche mecánico que tiene de resorte y de contacto. Lo pongo para acá. Y después también uno más grandecito que tengo acá, que este es, vamos a sacarlo. Lo ponemos ahí. Acá tengo 110 a 140 amperes. Es el indicador, ahí le dice dónde está posicionado, en este caso está en 120 amperes. ¿Está bien? 120 amperes está posicionado el relé térmico. Supera los 120 amperes, 1,15, 1,20, de acuerdo a las condiciones ambientales, le va a actuar y le va a desenganchar la bobina de contacto porque la corriente por fase es mayor a los 120 amperes que usted ha tabulado para la protección. Todo eso está acá dentro, por supuesto. Bueno, y esta es la parte. Y los contactos. Para restituirlo. Sería todo el emplazamiento de lo que es la parte de regulación a través del dial este que tenemos acá y los dos. En este caso está conectado el relé. Si hubiera actuado, selectito se levanta, entonces tengo que venir y restituirlo con el rojo. Eso sería la parte del relé. Lo que está haciendo el comentario aquel apunte. Bueno, con eso terminaríamos la parte de los relés. Esta sería la nomenclatura que tiene el diagrama que van a encontrar. 95-96, contacto cerrado. 97-98, contacto abierto. Cuando cambie la condición de energizado, desenergizado, desenergizado, energizado, cambia la condición de el contacto abierto paso cerrado y el cerrado paso abierto. Y esto corresponde al relé térmico. La nomenclatura, el dibujo, el diagrama que tiene el relé térmico. En cualquier plano lo van a encontrar. Eso está normalizado. Como lo que están viendo en la parte práctica, la parte de control, comando y demás. Este es un diagrama básico, fundamental, de un contactor y los accesorios para la conexión en serie. Es conexión en serie porque cualquier elemento que falle no va a circular corriente por el circuito serie. Bueno, la disposición en este caso relé térmico y relé de corriente. Este que es un rectángulo acá, una C al revés, mejor dicho, es relé térmico. Y está ahí relé magnético. También hay algunos que vienen combinados, relé térmico y relé magnético. En este caso se llaman guardamotores. Como la misma palabra lo dice, guarda al funcionamiento del motor de acuerdo a las características de funcionamiento, de acuerdo a la corriente que usted lo regula. Parte térmica y parte magnética. Es un guardamotor. Bueno, todo esto es la nomenclatura, la asociación que se puede hacer entre un térmico, un guardamotor, una termomagnética y un guardamotor, o utilizar una térmica como interruptor principal y aguas abajo cerca de la máquina, un guardamotor. Bueno, y ahí terminaría todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, profe, ninguna.
Bueno, ¿cómo andan con el profesor de práctico? ¿Le ha hecho algún comentario o algo? No, no. ¿Tienen el No, examen el 9? el 9 tenemos, pero recién hoy vamos a tener clase. No, no nos dijo más nada de la otra vez. Ah, bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Yo ya estuve hablando con él y bueno, ya me Profe, parece que les había pasado el protocolo para tratar de regularizar, promocionar y aprobación directa, así que no sé si hay alguno que tiene alguna observación, algo. sí, yo le quería consultar a qué se refería con el TP físico de que habla ahí No, en que ese reglamento. básicamente cuando él me pide, cuando yo hablo con él, me dice, no, porque es un trabajo físico que tienen que hacer ellos, hablando de que había un trabajo manual, de un trabajo práctico. Y como yo estaba en otra cosa, a la mañana normalmente yo soy asesor energético. Entonces a la mañana a veces estoy con problemas en algunas plantas, algo, pero a veces tengo un tiempito libre por ahí. Normalmente al ingeniero Maximiano lo van a ver en las estaciones de servicio tomando un café algo y haciendo unos números. A ver dónde puedo cobrar, dónde puedo conseguir una moneda. Y ya le va a pasar a usted, no sean problemas. Los lugares físicos donde estoy son las estaciones de servicio, en los shopping. Y bueno, me había quedado ahí, digo, y estaba preocupado por ustedes, me estaba ocupando del tema, por eso, para estar tranquilo, porque la fecha de examen se les viene cerca, y bueno, para ya, como quien dice, no tener problemas para tratar de promocionar y aprobar la materia. Mientras el alumno me interprete los temas, yo no tengo ningún problema. Así que bueno, lo he hablado con él le he bajado alguna línea y de acuerdo a eso, le escribí, le mandé ese WhatsApp con las características para regular, para promoción y para aprobación directa. Si alguno tiene alguna observación, algo, me le dice ahora o me le escribe Sí, después, no hay problema. pasa que el Pero el TP físico trabajo, ese del que habla, claro, el trabajo físico es el PLC, ese famoso que quiere hacer. Entonces, él va a ofrecer esto, que lo dije, plan B, plan C, acuérdense siempre. Nunca tengan un solo plan. Siempre mínimo 3 planes. Plan A, plan B y plan C. En este caso va a ser plan B. ¿Cuál va a ser? Aquellos alumnos que económicamente no se encuentran en situación para comprar los elementos, lo van a hacer a través del programa. Y aquellos personas, estudiantes, alumnos que hayan comprado y lo pueden realizar, lo realizan. En algunos Claro, casos se pueden pasa, adelantar. ahora sí. pasa, profe, que el PLC, yo tengo una duda igual que Juan, porque el PLC ya lo realizamos en la primera mitad del año. O sea, él nos pidió que lo hiciéramos un Sí, PLC implementado con Arduino y con relés, y que hiciéramos una prueba de un programa determinado que él nos daba en ladder y que se lo mandáramos. sí. Pero, digamos, no sabemos si es ese el trabajo, digamos, si los que ya lo hicimos ya está, o si nos va a pedir otra cosa para fin de año. Esa era la duda. Hasta donde yo sé, él me habló de la grúa, con el PLC y el Arduino. Hasta ahí hemos hablado. O sea que el trabajo ese que ustedes Pero, tienen presentado y aquellos que físicamente no lo pueden hacer, utilizaron un programa, que hay un montón de programas, pero el concepto cuál es, que interpreten las posibles fallas que se ponen en contra y el circuito eléctrico que hay que implementar. Eso fue, o sea, plan B. El que lo pueda hacer, lo hace. Evidentemente, esto entre nosotros como alumnos vamos a hablar. Evidentemente que aquel alumno que haga un poco de práctica, que haga algún esfuerzo, que económicamente, bueno, o una parte del programa lo pueda hacer en forma manual para hacer práctica y demás, es interesante. Si pueden agruparse y tal, mínimo 2, también sería muy satisfactorio para ustedes. No se olviden que hace 2 años que estamos así este, con el Zoom y demás. Yo muestro algunas cosas. Evidentemente que no es lo mismo si estuviésemos en el laboratorio de eléctrica, pero trato de minimizar y achicar la brecha de las diferencias que se puedan generar a través del Zoom. Y él le explica y le he dicho, bueno, aquellas personas que económicamente no están en situación, lo harás con algún programa y evaluarás con eso. Así que me dijo que eso, calculo que eso le va a comentar. La próxima semana tenemos clase primero y después tienen el examen. Le dije que sea un examen un poco más liviano
que les dé tiempo a los alumnos para que estén tranquilos. Y bueno, así que esas fueron las directivas que le he dado a él. Estaba, como le dije, con sus problemas internos que él tiene, personales y demás, pero bueno, yo también tengo problemas personales. Hoy me vacuné, estoy medio mareado con la AstraZeneca y demás, pero lo mismo tengo que dar clase. Si no hubiera dicho, no, no tengo ganas de dar clase, me voy a dormir. Y bueno, todavía me queda hasta las 11 de la noche. Tenemos que poner un poquito de cada uno, dado la situación de la pandemia y demás. Entonces, él me dijo que sí, que iba reflexionado aparentemente, y bueno, yo en buena hora para ustedes, y para él también, le digo, no puede estar tanto tiempo para corregirme un parcial. Así que bueno, lo dejan incógnita, a mí me dejaste en incógnita, y a los alumnos ni hablar. Está bien, profe, está perfecto. Perfecto, Nosotros profe. ahora en clase seguramente nos dará las directivas finales. Seguro, seguro que... Y cualquier cosa me tienen al tanto, me mandan un mensajito y demás, pero yo opino que no van a tener problemas. Ok, profe, Perfecto, muchas profe, gracias. muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima.